Cuando el pueblo de Israel estaba transitando de Egipto hacia Canaán terrenal, eh, en el camino, después de haberse encontrado con Dios en el Sinaí y haber hecho pacto con Él, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, dice que los israelitas acamparon alrededor de el Sinaí. Y cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario, en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y versículo 8, la palabra de Dios dice que Jehová le dijo a Moisés: y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y la palabra de Dios dice que cuando el santuario estuvo ya terminado, en el capítulo 40 y versículos 35 y 36, dice la palabra del Señor: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aquel santuario que Dios había mandado a construir, la palabra de Dios dice que una vez finalizado, una vez que fue construido el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y una vez que los israelitas estaban alrededor del santuario, Moisés reunió al pueblo para dedicar el santuario, y la gloria de Jehová en una nube descendió y llenó ese tabernáculo. Es hermoso saber que Dios siempre ha querido estar cerca de los seres humanos y ha querido mostrarles evidencias de que su presencia estaba con ellos, está con nosotros y estará todo el tiempo con nosotros. Pues Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículos número 10 y 11, que ese santuario portátil que Moisés construyó en el desierto, un día Salomón lo hizo en un solo lugar y hizo una casa grande. La Biblia dice que David hizo los planos, diseñó la forma, consiguió toda la madera, el oro, pero quien construyó esa casa para el Señor fue Salomón. Y dice la palabra del Señor que cuando ya esa casa estaba terminada, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Qué maravilloso es saber que tanto el templo, el santuario construido por Moisés y el santuario construido por Salomón, el Señor, una vez que lo estaban dedicando el santuario, el Señor descendió de una manera poderosa a través de una nube para llenar con su gloria esa casa. Y es maravilloso saber, yo puedo imaginarme a los israelitas alrededor del santuario en el desierto y viendo cómo la gloria de Jehová llenaba esa casa y ellos se postraron en adoración a nuestro Dios. Y yo puedo imaginarme también aquella maravillosa casa, aquel maravilloso templo construido por Salomón y luego que fue dedicado una vez que fue finalizada esa obra y comenzaron a dedicar esa casa. Nuevamente los israelitas estaban ahí a la expectativa en ese templo y pudieron ver la gloria de Jehová descender en una nube. Más tarde dice las Sagradas Escrituras
que los israelitas se portaron muy mal, le dieron la espalda al Señor, transgredieron sus mandamientos y fueron rebeldes a Dios. Se apartaron de los caminos del Señor. Y dice la palabra del Señor que llegó Nabucodonosor en diferentes expediciones y se llevó cautivo al pueblo de Israel en Babilonia. El profeta Jeremías había dicho a los israelitas que iban a ir cautivos por 70 años y que después de 70 años iban a regresar a la tierra. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Esdras, en el capítulo 6 y versículo 15 y versículo 17, la palabra de Dios dice que Zorobabel y Esdras, una vez que regresaron a Jerusalén, una vez que pidieron los permisos adecuados al rey Darío, regresaron a Jerusalén para reconstruir aquel templo que Nabucodonosor, cuando invadió Jerusalén, había quedado totalmente destruido. Ese templo que Salomón construyó, ese templo maravilloso donde la nube, que era la presencia del Señor, descendió, ese templo quedó destruido, quemado, totalmente inservible, igual que los muros de Jerusalén. Y Babilonia se convirtió en las bodegas de los utensilios de la casa del Señor. Sin embargo, 70 años después, como Dios lo había prometido, al mando de Esdras y Zorobabel, regresaron los israelitas y comenzaron a reconstruir el templo. Y en el libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 15 y 17, dice la palabra del Señor: esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Pero hubo algo curioso en ese tercer templo que se estaba reconstruyendo ahí, en ese tercer templo que se estaba levantando, ¿no? Estaban remodelando el segundo templo y le estaban queriendo dar vida la tercera vez ahí. Y dice la palabra del Señor que si los israelitas terminaron la casa, que si los israelitas restablecieron el culto y si ofrecieron sacrificio y si hicieron una ceremonia de dedicación a esa casa, pero la gloria de Jehová, la nube que descendió en el tabernáculo hecho por Moisés y la nube que descendió sobre el templo hecho por Salomón, no descendió en esa ocasión. Y la palabra de Dios dice que cuando se levantaban los cimientos, los sacerdotes lloraban, porque recordaban cuando se levantaron los cimientos de aquella casa que construyó Salomón, que no era ni comparado a la remodelación que estaban haciendo en esta ocasión. Y la palabra de Dios dice que esa nube no descendió cuando se dedicó el templo que reconstruyó Esdras y Zorobabel. Pero hay algo más interesante todavía. Años más tarde, Nehemías vino nuevamente a Jerusalén y vino ya no para restablecer o reanudar o dedicar el templo, sino a reconstruir los muros de Jerusalén, porque ya Esdras y Zorobabel habían reconstruido el templo, pero los muros estaban caídos. Y entonces Nehemías llegó con mucho material, con mucha fuerza de voluntad, con mucho deseo y con otros varones para reconstruir el muro. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, versículo 27 y versículo 40, dicen esos textos que cuando Nehemías
finalizó la construcción de los muros, dice lo siguiente: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y las fiestas con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oída desde lejos. Nuevamente, mis queridos hermanos, podemos ver gozo, alegría en el pueblo, sacrificio, dedicación, fiesta solemne para Jehová, pero la nube no descendió tampoco. No descendió en la dedicación del templo reconstruido por Esdras y por Nehemías y por Zorobabel. Tampoco ahora que se reconstruyen los muros de Jerusalén, la nube, que es la presencia de Jehová, no descendió. Esto nos hace pensar y reflexionar. ¿Por qué no descendió la nube como descendió en el tabernáculo hecho por Moisés en el desierto y por Salomón, aquella hermosa casa? ¿Por qué ahora que regresan los cautivos de Babilonia a reconstruir Jerusalén, a restaurar las murallas, a reanudar el culto, la adoración al Señor? El Señor estuvo allí con ellos, estuvo ayudándoles, proveyéndoles de todo, abriéndoles el camino, ayudándoles cuando los enemigos llegaban y los rodeaban. Y estuvo allí la presencia del Señor, viéndolos a ellos, cómo trabajaban, y ellos estaban totalmente entusiasmados para ofrecerle o dedicarle la casa, los muros, y ofrecerle sacrificio al Señor. Y sí hicieron fiesta solemne, y sí se regocijaron, pero la nube no descendió como descendió en el tabernáculo que construyó Moisés y como descendió en la casa que construyó Salomón. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 6, versículo 7 y versículo 9, nos da una razón muy poderosa por la cual Jehová no descendió en la nube como lo había hecho anteriormente. Y en el libro de Ageo leemos nosotros en el capítulo 2 y el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de toda la gente, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amados y apreciados amigos y hermanos, déjeme decirle que aunque la gloria de Jehová no descendió en aquella ocasión, en la reconstrucción del templo por Esdras, Zorobabel, y la reconstrucción de los muros de Nehemías, algo más grande Dios estaba planeando. Algo más, con mayor extensión, el Señor estaba pensando hacer. Él había diseñado ya un plan maravilloso, no solamente para ser de bendición al pueblo de Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Pues el profeta Joel dice que él iba a ser el deseado de toda la gente. ¿Y de quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El libro de San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 14, la palabra de Dios dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados hermanos,
aunque la gloria de Jehová a través de una nube no descendió en aquella casa, ni en la dedicación de aquellos muros, la tierra fue llena por la gloria de Jehová cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a nacer del vientre de la Virgen María, a nacer como un bebé, ese verbo, ese Dios encarnado, vino aquí a esta tierra y vino a llenar no solamente un tabernáculo como lo llenó en el desierto o una casa como fue llena el templo de Salomón, sino que vino para llenar con su gloria toda la tierra. Y es por eso que hoy nosotros podemos decir que el mundo goza hoy en día de la bendición de la gloria del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra a habitar con nosotros. Cuando Dios le dijo a Moisés, y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, lo que estaba el Señor visualizando para el futuro y profetizando para el futuro es que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo se iba a encarnar y iba a venir a habitar entre nosotros y nos iba a dar esa gloria que era una teofonía, que era una nube que descendía sobre el tabernáculo, sobre el templo. Ahora no iba a ser una nube, ahora iba a ser el Hijo de Dios, el Dios encarnado, viniendo a traer la gloria de su Padre sobre esta tierra y llenar con su gloria a todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo dice que cuando Él vino aquí a esta tierra, vino para dar salvación y vida eterna a todos los seres humanos. Por eso San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo yo puedo participar hoy en día de que la gloria de Jehová esté sobre mí? El libro de 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos ese santuario del Espíritu Santo, que nosotros somos esa casa donde Jesús a través de su Santo Espíritu quiere morar en nosotros. Y es por eso es que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, tú eres ese tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Tú y yo somos esa casa que Salomón construyó en el desierto. Tú y yo necesitamos, como Zorobabel y Nehemías, restaurar nuestra vida y necesitamos levantar los muros caídos para que la presencia de Jehová esté en nosotros. ¿Y cómo lo va a estar ahora? Pues siendo nosotros el templo del Espíritu Santo, es allí donde Dios quiere morar en nuestra vida. Y es por eso que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, amados amigos, ¿cómo es posible esto? Esto es posible cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. Esto es posible cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal. Esto es posible cuando una persona reconoce su pecado, confiesa su pecado, se arrepiente de ello y acepta a Cristo como su Salvador personal. Entonces la gloria de Jehová desciende sobre esa persona para restaurarle su vida, para transformarlo, para levantar todas aquellas áreas de su vida que están caídas ahora, producto del pecado que ha venido a hacer destrucción. Pues la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10 dice que el diablo ha venido para matar, para destruir y para robar, pero Cristo con su gloria y su poder ha venido para dar vida y vida en abundancia. Así que hoy en día todo ser humano que es un templo destruido por el pecado, por la desobediencia, que es una persona que ha sido azotada por el pecado, por Satanás, hoy Cristo viene para llenarlo con su gloria, con su poder y restaurarlo para la gloria de Él. Esto es posible, como le había dicho anteriormente, solamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Solamente cuando reconocemos que separados de Él, nada podemos hacer. Esto es posible solamente cuando una persona con humildad
Dice como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O como dijo el carcelero de Filipo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O como dijeron aquellos hombres después de escuchar el mensaje del apóstol Pedro, dijeron ellos, varones, hermanos, ¿qué haremos? O como dijo el etíope cuando iba rumbo a su casa, dijo él, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Pues la plenitud de la gloria del Señor llega cuando nosotros lo confesamos públicamente a través del santo bautismo. Y esa es la razón por la cual en este momento estoy haciéndote una invitación. No sé dónde estás, no sé quién eres, no sé cómo te llamas, no sé dónde naciste. No puedo saberlo, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe el día que naciste. Dios sabe el día que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Dios sabe tus lágrimas. Dios conoce tus luchas. Dios conoce cómo está tu vida. Y Dios quiere bendecir a través de la presencia de ese Cordero, a través de la presencia de ese Verbo que se hizo carne, a través de la presencia de Jesús en tu vida. Solamente necesitas aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, y Él llenará tu vida, llenará tu casa de su gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti.